Bienvenidos y bienvenidas otra vez, adictos y adictas al conocimiento, a su podcast Cachando lo Incachable, Sombrero Negro. Es porque vamos a filosofar y esta vez tengo como invitado a una persona muy especial. Me ha impulsado mucho a leer, a comprender varias cosas de la vida, indirectamente, pese que es la primera vez que le tengo presente. Pues entonces, esta persona se llama Jorge, el magíster Jorge Torres. Y con todo el gusto, aquí va a aparecer en 2, 3. Se podría decir que me dejó esa semillita no sé, de curiosidad, de cuestionar, de investigar. Nació mucho el amor por la filosofía y todo esto. O sea, para mí es un honor que esté aquí. Y pues eso, ahora preséntese. Jorge, ¿cuál es su apellido? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo está en redes sociales? Y todo. Gracias, Santi. Un gusto participar aquí en tu programa. Te felicito justamente porque abras este espacio que pienso yo que es muy necesario para el país, para la ciudad, para la región. Pero, en fin, me llamo Jorge Torres Vinuesa, soy profesor de la Universidad Técnica del Norte, eh, soy sociólogo, me especializo en sociología política, en este momento estoy haciendo un doctorado en historia y en los últimos tiempos he estado haciendo justamente investigación sociohistórica, que es como una especie de nueva disciplina que vincula la sociología y la historia. Y particularmente me interesa el tiempo de la independencia, ¿no? Por qué se originó el Estado ecuatoriano, cómo fue apareciendo justamente el pensamiento moderno en Ecuador. Principal, ahorita tenemos las preguntitas que ya saben, que no nos podemos olvidar, las preguntas de Cachando lo Incachable, donde sacamos unos datos psicológicos, aparte rompemos el hielo y listo. Entonces, entre eso, ¿cuál es su color favorito? Mi color favorito es el verde botella. Ya, botella club o botella... Botella club, sí, verde botella club. Sí. ¿Ya? Siento que soy formal, pero me gusta mucho, digamos, la idea de que haya una especie de armonía con todo. ¿Ya? Pienso que el verde botella en sí es un color que Representa justamente ese tipo de... ya un poco más interno, ¿cuál cree que es la experiencia que más le ha marcado en su vida? Bueno, han habido algunas, creo que entre las más importantes, pienso yo, por un lado, ha sido el nacimiento de mi hermana. Yo recuerdo, es una experiencia que yo creo que es la primera que yo recuerdo, de hecho. O sea, yo recuerdo que obviamente no sabía, ¿no? Que era como que me llevaban a ver algo. Entonces, Jorge, es muy importante, llego y me encuentro justamente, y siempre le cuento a ella, ¿no? Que era como una imagen en donde ella estaba así muy luminosa, ¿no? Hasta ahora me acuerdo de esa imagen. Entonces, pero es interesante, no los recuerdos en ese sentido. Entonces pienso que esa ha sido muy importante. Puedo decir otra, ¿no? Son otras. Claro, sí. Otras experiencias que he tenido ha sido justamente esto, ¿no? Este cambio de perspectiva hacia las ciencias sociales. De hecho, obviamente lo mío es las ciencias sociales. Yo realmente no me preparé para hacer ciencias sociales, o sea, yo estaba preparándome para ser médico, supuestamente. Pero mientras yo iba revisando justamente textos de medicina o estas cosas, me fui topando con la historia, con estos ciertos datos sociales que en cierta manera me alimentó, y eso fue un gran descubrimiento para mí, ¿no? Entonces cambié el rumbo, ¿no? Sí, fuerte. O sea, eso se le conoce como en la cultura japonesa el ikigai, y es como el sentido de vida, ¿no? Cuando usted lo descubre. Está full bien. Vamos con la siguiente pregunta y es, o sea, ahí va, es lo que le decía, está la respuesta. ¿Qué espera de la sociedad? Usted que ha estudiado mucho de la sociedad, ¿qué aspiraría? Bueno, en sí, yo lo que tengo entendido es que a veces no vale mucho esperar de la sociedad, porque a veces uno se hace como una imagen teórica, y en el momento, y como va pasando el tiempo y como esa imagen teórica no se hace realidad, entonces uno termina frustrándose. Entonces más bien yo lo que particularmente, podría yo más bien en secciones, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, en Ibarra acá, o sea, sí esperaría de que Ibarra asuma justamente un rol mucho más fuerte dentro de lo que sería el aspecto de la ciencia, la tecnología, la cultura, ¿no? Tal vez, no sé. Yo decía antes, ¿no? Que Ibarra puede ser la Florencia del Ecuador, ¿no? En un sentido artístico. Porque veo que hay bastante potencialidad, hay mucha gente
que tiene que tiene una visión artística todo, pero veo que tal vez no es el momento, entonces, pero sería bueno obviamente un poco indagar en los jóvenes, en muchas otras personas que tal vez no sé, son tímidas o que asuman justamente ese rol y eso, ¿no? Eso con respecto igual. Y la sociedad en general yo más bien me esperaría de que el futuro sea mucho más amplio en términos de resolver los conflictos, que no nos sumerjamos justamente en la violencia en la cual aparentemente estamos metidos, ¿no? Pienso que tal vez, no sé, no quisiera que quede esa imagen de Latinoamérica como eso, ¿no? Que Latinoamérica es así, es un continente de desigualdades, de violencia y esas cosas, sino que obviamente más bien que la sociedad asuma más bien una postura de decir, no, sí podemos ser mejores, ¿no? Sí, porque creo que tenemos algunas habilidades, quizás, no sé, el compañerismo. Yo escuchaba que hay otras idiosincrasias allá en Rusia, por ejemplo, que son muy serios, o sea, es como que muy fríos, no se hacen más amigos. En cambio es algo que nosotros tenemos, es un bien y un mal a la vez, ¿no? Porque Ujú. es como que nosotros, ay, ¿qué tal? Y así, chévere. Pero también por eso mismo existe más hipocresía también, Ya. ¿cree? O sea, pienso que sí, o sea, justamente lo que tú dices, el factor en el cual nosotros tenemos una mayor proximidad, creo. De hecho, yo sé decir, ¿no? Tenemos lo que se llama la cultura de la besi. La cultura de la besi, ¿no? O sea, en ese sentido de que hay una proximidad mucho, no tan formal como, digamos, otras culturas, como la rusa que tú dices, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, creo que eso es un tema, obviamente, que es bastante emotivo, bastante en el sentido del calor, de la cercanía, pero también está la necesidad de que tenemos que ser autoconscientes, de que eso tampoco es que resuelve todo, ¿no? O sea, hay cosas que tendrán que resolverse de otra manera y como estamos viendo, y es verdad, ¿no? O sea, un abrazo, pero después hablas mal por detrás, ¿no? Entonces eso más bien tiene que ver con valores, virtudes, qué sé yo. Ya, Pero que ya. debe pensarse todo eso como para que nosotros tengamos a futuro una posición. Pensando en eso, vamos a hacer la última pregunta, la más fuerte. ¿Le gusta el norteño? Sí, ¿No es alcohólico? no soy alcohólico, tampoco creo que soy así una persona de estos que dice todo fin de semana voy a tomar. Podría decirse que soy un tomador social. Ay, Me gusta tomar si es que estoy con un grupo de amigos, amigas. Pero de hecho, sí recuerdo, yo tengo una anécdota interesante con el norteño, ¿no? Recuerdo hace tiempos, había un bar cuyo nombre no me quiero acordar, en donde estaba con un amigo extranjero, no, y compramos ahí era ¿cómo es? Era un cóctel de norteño, pero nos cobraron que unos $10. O sea, ah, yo creo que puta. nos timaron, pero bueno, fue el norteño más caro que estaba en mi vida. Y pues es que el norteño es de aquí de Ibarra, ¿no? ¿Sí sabía ese dato? O sea, es de Licoram y es de aquí, o sea, de aquí de Ibarra. Sí, Por ejemplo, es algo sí. que podríamos utilizar a favor para hacer lo que usted decía, para llegar aunque sea de ese modo, llegar a impulsar a la cultura y el conocimiento y todo, o sea, O sea, podría ser una sí, estrategia. y de hecho no, perfecto. Y eso creo que era una parte que me faltaba cuando te hablaba de yo digo, la Florencia del Ecuador. Ajá. Pero también decía yo, Ibarra tiene una potencialidad de ser una ciudad bohemia, pero no lo es. O sea, tiene muchos espacios, muchos rincones, justamente para fomentar la tertulia. Y eso implica que no necesariamente, ¿no? Y eso no significa fomentar el alcoholismo, ¿no? Sino, sí, pienso yo, y es como tú dices, ¿no? O sea, en grandes reuniones se hablan cosas impresionantes, o sea, tú creo que, y esa es la imagen que uno tiene, ¿no? O sea, cuando tú tienes alguna reunión, y es este sentido y eso también he conversado de hecho con los alumnos, ¿no? Que existe, ¿no? Y es algo también que lo decía Aristóteles, ¿no? Dice que hay una dulzura, dice, en el momento del encuentro con nosotros, Ya. con el amigo. Dice, es una especie de dulzura que obviamente, posiblemente no lo sienten, dice, los animales. Porque había una frase, dice, los animales, digamos, como las vacas, comparten el pasto. Pero dice, no, nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros de cierta manera tenemos una especie de eh, eh, compartir una comunidad que te permite justamente, y mira, y este es un dato precioso, de hecho. Esto es un dato recién que lo encontré justamente para escribir un artículo, Ya. que era que
Por ejemplo, en la época de la colonia, eh, cuando se reunían, antes de las grandes rebeliones indígenas, tú sabes que hubieron grandes rebeliones de los pueblos indígenas en ese tiempo, ellos tenían justamente sus fiestas, pero comentaban que obviamente como a ellos se les hacía muy difícil tener una vida, digamos, porque su vida era de trabajo, eran en las fiestas en donde ellos se reunían justamente para hablar de política, por ejemplo. Entonces en estas reuniones ellos planificaban y es como que sería un sentido andino de nosotros, podría decirse, no, hasta que podría decirse, no sé si estará en los genes, ¿no? Pero podría ser que hay un sentido andino en el cual las fiestas, la reunión, todo eso implica justamente eso, ¿no? También una especie de participación política y por otro lado también eso, ¿no? Una conversaciones profundas. Conversación, sí, como confesiones, sí, también. Conversaciones y confesiones profundas como el shot que nos vamos a tomar ahorita. Un poquito si es que quiere o todo ahí le vamos haciendo durar. Salud. Nos metimos un chance a filosofar el intro, a filosofar el norteño, pero estuvo bien, estuvo precioso. Ya ahora sí, ya empezando con el temita, más o menos vamos a explicar lo que es el poder de nuestra perspectiva y lo que es el conocimiento y cómo estos dos se pueden llevar a conectar, porque hay esta frase de Francis Bacon, era un científico inglés del siglo XVII, si no estoy mal, que él dijo como que el conocimiento es poder. Algo que se berrió full y salieron un montón de memes con un osito de esos ahí. No sé cómo era, pero es una gran frase. Y desde ahí uno como que piensa, ¿en verdad el conocimiento es poder? O no, o sea que también está esta afirmación que había hecho Francis Bacon en su tiempo. Entonces eso, para usted, ¿qué sería el poder como tal? Sí, bueno, complemento esto, ¿no? Sí, sí se trilló un poco la frase, ¿no? Creo que se utiliza mucho para que los hijos obedezcan a las mamás, ¿no? En ese sentido. Bueno, el poder es esta capacidad que tiene un individuo o un colectivo para influenciar a otros sin necesidad del uso de la violencia. O sea, digamos que el poder tiene esta característica en la cual uno puede ejercer justamente dominio a otra persona o a un grupo, pero sin la vinculación de la violencia, sin uso de la violencia. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, hay algunas definiciones, de hecho, desde la sociología que te dicen que el poder también es eso, ¿no? Es que la opinión, tu opinión, o sea, que mi opinión sea tu opinión, sin necesidad de esa mediación en la cual yo te obligo a que tú pienses igual que yo, ¿no? Entonces digamos que eso es poder. Ya. Eso sería un enfoque. Porque ahí viéndole igual, desde el saludo ya se ve cómo se ejerce el poder. Yo he visto como políticos se saludan así como que pum y le dobla así la mano como que para abajo. Entonces es como que diciendo, hey, yo tengo el poder aquí. Ajá. Y he visto como se dan la mano y los dos intentan hacer lo mismo y es como que dicen, hijo de puta, va a estar fuerte la conversación. ¿Sí? No, de hecho, acuérdate cuando fue el fenómeno Donald Trump. Entonces Donald Trump tenía un tipo de saludo terrible, o sea, era así como que en plan te saludaba y te sacudía fuertísimo. Entonces era así como que terminaban unos, yo recuerdo que había creo que el primer ministro de Japón que le terminó despeinado, o sea, el tipo, como los japoneses son así, son muy ellos delicados, entonces el tipo, y justamente mostraban, ¿no? Justo aparece como Vladimir Putin, ¿no? Con Vladimir Putin no le hacía, o sea, pero ya entonces, era un tema así, o si no había otro en donde se mostraba que también, ponte de ejemplo, tú cuando das el paso, ¿no? Das el paso y a alguien, entonces como un gesto de cordialidad. Entonces eso también, y justo mostraban una imagen, creo que esto fue en una firma de paz entre algún primer ministro de Israel y Yasser Arafat, palestino. Entonces eran donde ellos también, entonces no querían y como que no sé qué, entonces el otro le obligó, casi le obligaba a que pase, ¿no? Pero te juro, le obligó. Y se reían, ¿no? Pero era un tema para que no se vea mal en ese sentido, ¿no? Y también me pasó ya algo más personal recién.
Estaba justamente yo esperando en el bar de la universidad. Justo atrás aparece una profesora nueva, simpática. Entonces yo también, o sea, no sé, me nació, ¿no? O sea, el ser caballeroso. Me dije, tú pasa, tú primero. Pero ella me puso así como que en plan, ¿no? ¿No? Tú ya estabas aquí. Entonces así como que en plan, wow, entonces bien, ¿no? O sea, no se sienten las tensiones, ¿no? Entonces, fíjate, son cositas justamente como tú has puesto el ejemplo perfecto, ¿no? Son cosas sutiles, o sea, no necesariamente el poder no es este hecho violento en el cual tú obligas a alguien con la correa o con un látigo o con golpes, sino que en cierta manera uno mismo está convencido. Podría decirse también en este aspecto que muchas de las creencias que nosotros tenemos son ejercicios de poder que no vemos. Sí, es que eso es lo fuerte, ¿no? Porque en lo que había leído era que existían dos tipos de poder. El poder del que estamos hablando sería el normalizador de Foucault, que dice que, o sea, ni siquiera se siente, es inapercibible. Es como que ustedes se levantan y dicen hoy, no pensaron, hoy que están viendo este video, no pensaron en ir desnudos a hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque consideran que está mal, porque ya hay un poder que ustedes solamente viven y no se dan cuenta que están dentro de ese poder. Y bueno, el otro poder que ya es un poco más fuerte, que es el represivo, en cambio que es como que con fuerza, cambiar esto, no pienses así, pum, pum, pum. Entonces, habiendo como que ese espacio entre estos dos poderes, ¿cuál cree usted que sirva más? ¿O cree que puede haber un punto en el que todos tengamos equilibrio sin necesidad de que exista el poder, o siempre tiene que haber un punto de poder? Dadas las circunstancias y viendo la historia, siempre el poder está presente. De hecho, lo que pienso es que sí han existido, digamos, algunas teorías o algunas ideologías que te proponen espacios sin poder. Una de ellas es el cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, San Agustín te habla de la ciudad de Dios, una ciudad que está por encima justamente de estos encontrones que hablamos, y que obviamente digamos que es un espacio virtuoso en el cual todos seríamos iguales sin necesidad de poder. Pero viendo las circunstancias y cómo se han dado los temas, es muy difícil. O sea, siempre, ¿por qué? Porque hay un factor de jerarquía que se van generando, que vienen obviamente desde las especies animales, en las cuales, las especies animales no humanas, en las cuales existe, digamos, alguien que es mayor, que tiene más poder en ese sentido, o sea, más jerarquía, perdón. Y dada esa circunstancia natural, estamos frente a un hecho que es muy difícil salirse. Eso, güey. O sea, que haya posturas idealistas o propuestas teóricas, ideológicas, que propongan justamente espacios de no poder, las puede haber. Pero viendo yo la historia, es muy difícil. Ahora bien, hay una frase que me encanta de una película que se llama Furia, que es una película de guerra, ¿Ya? donde justamente aparecen llegan, ¿no? Llega el capitán mayor y un joven cabo ahí. Entonces ven que se habían suicidado ahí en un grupo, ¿no? Se habían suicidado un grupo de gente nazis, ¿no? Se habían suicidado, que eran así como que gente civil también. Y el chico se queda pasmado, dice, ¿qué pasó? ¿Qué monstruosidad? Entonces el mayor le dice, este capitán le dice, chico, tienes que entender, dice, los ideales son pacíficos, la historia es violenta. Entonces es como que en cierta medida es eso, o sea, realmente cuando nosotros nos vamos por temas ideales, obviamente lo lógico es encontrar justamente espacios de igualdad, pero viendo la historia, o sea, para mí que es mi base empírica, es muy difícil encontrar un espacio en donde no haya visto justamente las luchas de poder. Es que hay una frase igual que dice, donde hay humano, de ley ejerce un poder. Ajá. Es decir, el humano tiene que ejercer. También considero que no solamente en el humano, sino en las otras especies, pero ya es un poder no racionalizado, es un poder más por sobrevivir, creo. Yeah. Como, o sea, el león es como el rey de la selva por todas las habilidades que tiene, pero es solo por sobrevivir, pero ya tiene poder. Entonces aquí en la civilización, se podría decir, con los humanos, pues tenemos el mismo poder, pero es un poder que uno tiene temporalmente. ¿Por qué? Porque para que tenga esa persona poder, porque siempre llevamos a solo uno, y todo lo que están aquí, que se les llama los esenciales, son los que le dan ese poder en realidad a esta persona, y esta persona necesita empatizar de una forma en la que les da retribuciones para que ellos puedan mantenerse ahí y le sigan generando poder, porque no podría existir él si no existieran los esenciales.
¿no es cierto? Entonces, ¿usted cree que esto es meramente social de nosotros o también se puede presentar en los animales? Buena pregunta, de hecho hay una discusión al respecto, en el sentido de que por mucho tiempo se consideró que solamente los seres humanos podían tener, por ejemplo, vida política, que implicaba justamente la vida política entendiendo esta forma de gestionar o administrar el poder y estas jerarquías. El tema en los animales, lo que se ha descubierto, y de hecho hay datos y hay estudios, es que realmente, por ejemplo, en los chimpancés, sobre todo los chimpancés bonobó, que se supone que son los más parecidos genéticamente al ser humano, se han encontrado ciertos tipos de actividades que uno podría considerarles como actividades virtuosas, como sería, por ejemplo, esto, ¿no? Que pueden administrar bien la alimentación, o sea, no existe, digamos, ese egoísmo, sino existe esta posibilidad de administrar bien la alimentación que pueden encontrar. He escuchado, se lee que se premia justamente a quien tiene actos, que se supone actos buenos. Ah, ya. Y eso hace que, obviamente, los que estudian esto piensan y digo, sí, se puede entender que puede existir ahí en estos grupos una vida prepolítica o protopolítica o incluso de base política. Entonces, en ese sentido, los animales lo que no tienen desarrollado es lo que nosotros entendemos por lenguaje. Digamos que por lo general los animales lo que tienen, el máximo pueden comunicarse, digamos, a través de códigos, o sea, tienen comunicación. Claro. O mejor dicho, tienen un Existe lenguaje, pero no existe lengua. exactamente, no tienen esta posibilidad de armar el argumento, podríamos decir, cosa que en cambio nosotros sí tenemos. Y eso hace de que haya esta distinción bastante radical frente a ellos. Pero pienso yo de que es interesante ver de que hasta que cierto punto nuestras bases genéticas de los animales sí tenían algo, porque incluso recién escuchaba de que posiblemente tienen una especie de proto-religión. ¡Oh, qué fuerte! Y que fuera la real, ¿no? Sí, Entonces, eso te hace pensar de que realmente esta idea que los animales, no sé, son brutos o son una especie de seres re inferiores, como que tambalea. Obviamente no son como nosotros, porque, por ejemplo, solamente esta distinción de porcentaje genético hace la diferencia de que ellos vivan sin ciudades. Nosotros hemos construido ciudades, tenemos estatuas, no sé, esto, ¿no? Claro, llegamos a tener esto, o sea, en parte logramos decir que somos más poderosos por el desarrollo cerebral, ¿no? Porque también es eso lo que nos ayuda a generar mayores habilidades, como esta que hablábamos del lenguaje. Pero si es que ahí se me viene igual a la mente, conectando a los animales y las personas, esa frase de Thomas Hobbes, que es la del el hombre es el lobo del hombre, en donde él establecía que necesitábamos un gobierno, o sea, que alguien nos gobierne porque entre nosotros nos hacemos mucho daño. Entonces, contestando y no sé, como para complementar, sí es necesario el poder, desde mi perspectiva, porque necesitamos, no sé, un sistema normalizador en el cual nos podamos establecer, porque si no todos hacen lo que quieren y esto pues yo creería que termina literal. Entonces, eso como parte del poder. Ahora, como parte del conocimiento, ¿usted qué cree que es el conocimiento? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Qué ha visto? Correcto. El tema del conocimiento en sí, o podríamos empezar con la idea de lo que sería la base, que es la conciencia. Lo que se sabe es que, digamos, que los primeros microorganismos que justamente dieron la base para el desarrollo después de todos los seres vivos, ya asumían justamente un nivel de conocimiento basado en un estímulo de supervivencia. Más que nada en un estímulo de buscar energía. ¿Ya? En la medida de cómo ha avanzado justamente en los millones de años que han evolucionado justamente todas las especies, lo que ha sido, ha habido, como que dice, una necesidad de administrar conocimiento en base a eso, a la búsqueda de controlar y de administrar la energía. Entonces, a raíz de eso vamos nosotros generando, y obviamente con el tema del desarrollo cerebral,
hemos evolucionado hacia tener una especie de registro de datos. Bueno, esto será una analogía de computadora típico, pero más que eso, la idea es que sí, o sea, hemos sido capaces de almacenar una serie de datos, símbolos, cifras, grafías, gráficos, dibujos, que nos han permitido justamente por un lado sobrevivir, por otro lado administrar esta energía y finalmente lo que pienso que ha sido, digamos, lo más espectacular dentro de lo que sea nuestra especie, que es el poder imaginar nuevos mundos o imaginar nuevos espacios. Entonces, cosa que... pero todo esto obviamente lo que nosotros vemos del conocimiento, pienso yo, es el final de todo. O sea, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, hay una famosa frase que se habla, dice, del búho de Minerva. Dice, el búho de Minerva siempre emprende el vuelo al anochecer. Entonces, más o menos dice, después de que ha pasado todo, aparece, ¿no? Aparece el búho. Ahora bien, sucede que todo ese tiempo, sabríamos que, solamente hablando de la especie humana, tenemos como 200.000 años, 250.000 años de existencia como especie humana. Todo ese tiempo hemos estado administrando o acumulando un montón de información. Pero solamente hace 2500 años nos hacemos la pregunta de qué somos. Qué fuerte, sí. Solo hace, o sea, es como ayer. O sea, es como ayer. Y nos hicimos esa pregunta y después es como que hemos pensado y solamente podría decirse que hace 300 años, es como que recién, que es mucho, o sea, si fue hace una hora haciendo la escala, ¿no? Si ayer empezamos a pensar, es cuando nos comenzamos a pensar que realmente es posible transformar las cosas. O sea, hay, digamos que, por ejemplo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX hubo un cambio en el sentido de que es posible transformar el mundo. Ya. Entonces, sí te das cuenta, nosotros tenemos ahí toda una serie de pasos, pero que obviamente lo más interesante que yo veo también es que el ser humano, el nivel de lenguaje, su nivel de comunicación es bastante amplio, o sea, no es solamente el verbal, ¿no? O el racional, sino que hay una situación de elementos que están ahí, que yo pienso que al final de cuentas ya están las universidades o incluso estos mismos espacios te sirven como una guía como para poder administrar toda esa información. No, sí, o sea, es que planteando desde ese punto, si es que fue desde, como decimos, relativamente desde hace ayer que no empezamos a cuestionarnos, hemos avanzado mucho, creo yo, en eso, o cree que hemos avanzado poco en saber, por ejemplo, las preguntas básicas de la filosofía, ¿qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos? Ajá. ¿Cree que hemos avanzado bastante o cree que ha sido lento el proceso? De hecho, o sea, pienso que no, sí se ha avanzado mucho. Tal vez en estos últimos años, en estas últimas décadas, se ha avanzado más. Por ponerte un ejemplo, se dice que en el 2017 ya puede una sola computadora o un solo chip, no sé, ya puede acumular toda la información hecha por el ser humano desde la época de los griegos. Ya puede acumular en un chip. Oh, qué fuerte, claro. Ajá. O desde su cultura escrita. Ya. Y a partir de 2017, cada año, los seres humanos están generando el triple de información en todo ese sentido. Teniendo eso, entonces eso lo que nos augura, que realmente posiblemente en un futuro tengamos obviamente cambios espectaculares. Hay una frase que me encanta de un sociólogo que se llama Norbert Elias. Yeah. Él dice que también, o sea, bueno, mucha gente, tú sabes, hubo la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es como la prueba de que el ser humano no ha sido tan inteligente como creíamos. Porque obviamente casi nos desaparecemos, casi nos aniquilamos y creamos la bomba atómica y todo eso. Ajá. Entonces él dice, posiblemente nosotros, el planeta Tierra y nosotros duremos lo que dure el Sol. Entonces que el Sol ya ha cumplido la mitad de su ciclo, que posiblemente le falte, qué sé yo, unos 10.000 años más. Que es bastante, ¿sabes? Podemos estar felices. Para nosotros. Para nosotros, sí.
Pero dice, posiblemente la humanidad del futuro nos ve a nosotros, dice él, como los bárbaros tardíos. Ay, qué fuerte. ¿Por qué? Porque realmente sí, o sea, entonces este autor sueña, ¿no? De que es posible de que nosotros en base al conocimiento podamos formular justamente mejores capacidades como para poder organizarnos mejor, para poder también responder justamente estas preguntas que realmente posiblemente tal vez las estamos solamente topando superficialmente, Ajá, ¿no? pero no hay respuesta Ajá. específica. Sí, o sea, y eso en realidad podría darse, que después nos vean a nosotros como que nos hemos demorado tanto. Y hay otro autor, es Latour, que dice como que nunca fuimos modernos. O sea, que tiene este libro, ¿no? Y es Ajá. como que dice, en realidad creemos que hemos avanzado tanto cuando sigue siendo lo mismo, solo que cambiamos algunas definiciones. Uh-huh. Sería fuerte que nos esté pasando eso y que creamos que hemos avanzado tanto cuando en realidad estamos haciendo lo mismo con otro nombre. Algo así podría ser. Complicado, pero bueno, estableciendo qué sería el conocimiento como tal, pues yo creo que es esa herramienta en la que uno puede crecer. Y bueno, ahí también hay la frase de que se me ocurrió un día, no sé qué tan refutable puede ser desde su perspectiva, el conocimiento crea realidades. Me parece que todo existe mientras usted lo crea. Hay gente que puede creer en lo que sea y eso se vuelve real porque llegan a sugestionarse a un punto en el que se vuelve real. Entonces, yo creo que el conocimiento es esta herramienta que nos ayuda a crear una realidad que nos convenga a nosotros. Uh-huh. Eso creería yo que es del conocimiento. Entonces, ¿cómo usted, desde su perspectiva de lo que dijo del conocimiento, también podría conectar con el poder? Perfecto. En sí, pienso que el conocimiento es un tipo de poder. Muchos lo dicen que es posiblemente el poder más desarrollado, más refinado, y que en cierta medida también es el poder que no todo el mundo tiene acceso de manera suficiente y por ende no es de gana de que obviamente cuando se habla de universalización de la educación o democratización de la educación implica justamente de que la gente tenga esta posibilidad de acceder a un tipo de poder que en muchos otros tiempos no lo era así, porque fíjate una cosa interesante, ¿no? Yo veía de que, por ejemplo, en la antigua Grecia, justamente en la etapa, en esta transición, cuando después aparecen los filósofos griegos, había una posición, por ejemplo, del tema, por ejemplo, solamente el tema de la religión, o el aspecto de lo sagrado, estaba reservado solamente a las familias poderosas, o a los clanes poderosos. Y la demás gente no estaba vinculada a ese mundo. Entonces obviamente ahí había una separación terrible, en la cual obviamente la gente consideraba de que el mundo obviamente estaba manejada por eso, ¿no? Por algunos poderes que estaban más allá de sus posibilidades. Va pasando el tiempo y aparece un invento que sería el templo. Entonces el templo es una forma de democratizar justamente la religión, porque la gente puede acceder justamente a poder ver los ritos, a poder escuchar justamente, porque antes digamos que los ritos eran privados, el templo termina siendo un espacio público. Oh, ya. Y de igual manera, digamos, posiblemente solamente ciertos grupos tenían el acceso al conocimiento. Y después aparecen los filósofos griegos que dicen, hagamos academia, hagamos liceos, como una forma en donde podamos justamente distribuir ese... Como rebelión, pero en ese tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, Sócrates muere tomado ese veneno porque supuestamente iba en contra de lo que en ese contexto estaban. Sí, y de hecho, bueno, y ahí hay un factor que yo lo veo vinculado con el tema de la política. Porque, y esta es, digamos, un poco la idea que yo tengo con respecto a este tema del pensar de la política, el pensar la política, en el sentido de que a veces, bueno, uno dice, bueno, pensar la política es hablar de partidos políticos. No, y más bien yo lo veo en ese sentido de que, justamente hablando del tema de la realidad, es una forma de dislocar la realidad. O sea, está la realidad, entonces tú comienzas a pensar y tú dices, bueno, ¿por qué esto no puede ser diferente? Y eso obviamente exige, entonces tú estás informando, entonces mira, tengo una información en la cual nos indica de que esta realidad puede ser distinta. Entonces hay una dislocación que se vuelve peligrosa. Que no le conviene al poder. O sea, que no conviene al poder. Porque habrán poderes que son poderes instituidos, que en el momento en el cual tú comienzas a decir, bueno, pero esto podría ser tal vez en otra dirección. Entonces ahí entras en una situación en la cual
tienes dos alternativas, o te adaptas a esta realidad o simplemente la transformas. Entonces pienso ahí que existen, justamente ahí podríamos ver dos polos, ¿no? En las cuales habrán conocimientos conservadores ortodoxos y también conocimientos transformadores revolucionarios que se llaman. Claro, hija, ¿no? O sea, y es que no todo, como hablábamos antes, es como que todos tienen una predisposición a tener poder, ¿no es cierto? O sea, que todos pueden llegar a tener, tenemos habilidad, pero no la desarrollamos. Y qué difícil saber a qué damos poder, porque ahorita socialmente podemos ver que hemos dado poder a lo que igual hablábamos de la pirámide de Maslow, a las principales, a las más bajas necesidades como es la sexualidad, por ejemplo. O sea, hoy se basa casi todo en eso. Y creo que muchas veces lo digo, pero a la magnitud en la que nos influyen en eso, hemos dado ya el poder para ese control, que quizás no nos damos cuenta. Y por eso el poder ya está normalizado. Sí, pero pienso yo que existe, digamos, esta posibilidad de... Y de hecho me gusta mucho la definición aquí, ¿no? O sea, que el conocimiento como crea realidades, pero pienso que, o sea, sería en cierta medida las transforma o incluso tal vez las puede mantener. O sea, en cierta medida veo que incluso, bueno, esto lo he hablado mucho en clases, ¿no? Nosotros estamos en zonas en las cuales existen límites o reglas o perspectivas en las cuales el conocimiento es lo que se nos presenta. Entonces, por ejemplo, podría decirse, ¿no?, de que estamos en un hemisferio en la cual hay un país que se llama Estados Unidos, que en cierta manera controla justamente los valores con los cuales uno tenga que graduarse o que tenga que adquirir conocimiento, como sería saber inglés o saber revisar a ciertos autores que ellos manejan de las universidades que ellos tienen. Entonces son esos elementos que marcan los límites, pero lo interesante es eso, que en cierta medida, o sea, no todo el mundo está consciente de que puede un poco, que gracias al conocimiento puede entender de que existen esos límites. Entonces, por ejemplo, te doy una idea que esta también últimamente la indago yo en el internet. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el arte persa. El arte persa. Específicamente el arte persa sasánida, que fue, digamos, fue un imperio más o menos de la época de los romanos. Que yo me enteré de que esa fue la base del arte árabe. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice arte árabe, entonces tú te haces un concepto de lo que es el mundo árabe, con sus cúpulas, con sus cositas, con sus bailes, con sus eso. Pero es interesante, me causa así como que me estoy saliendo de la dimensión al enterarme de que los árabes, ¿qué eran los árabes? Los árabes eran unos pastores de la península arábica que cuando se decidieron expandir se topan con el mundo persa, les encantó el mundo persa y adoptaron ese mundo. Entonces, igual les pasaron parte de su... Ajá. Entonces eso también les pasaba, por ejemplo, a los mongoles. Los mongoles invadían China, pero se volvían chinos. O sea, porque China era, digamos, una sociedad así muy rica, muy todo. Entonces, ahí te das cuenta que en cierta medida, yo veo el mundo eso, ¿no?, como una especie de puzzle o de rompecabezas, en las cuales cada pieza tiene justamente sus límites, tiene sus valores, tiene sus características. Y el error es quedarte justamente solamente en esa pieza. Y no enterarte de que existen estas otras piezas que son diferentes, que tienen otras características, pero que no necesariamente tú necesites cambiarte, ¿no? O sea, pero es bueno conocer. Y eso, por ejemplo, pues hay otro tema cuando se habla de la identidad famosa, ¿no? Eso también, o sea, qué interesante saber que no tienen identidad, pero también es interesante saber que hay otros grupos, otras sociedades que tienen otros valores, otras cosas, ¿no? Bien fuerte, gran comentario, o sea, y de esa manera se conectó full bien todo lo que estábamos hablando. Ahí vamos a darnos un respiro con el juego de aquí, se llama Cáchate esta. En este juego tiene que decirme una palabra, o sea, le voy a contar 3 segundos y me da un nombre de una persona de cualquier sexo, una edad y un lugar. Ya. Entonces vamos a ir, 1, 2, 3. Persona. Angélica.
Edad 21, y lugar. Ibarra. Ibarra, esa es, Ibarra. Entonces, listo, voy a armar una historia, una mini historia de 1 minutito para fortalecer la creatividad y pues que tenga que ver con lo que hablamos y con estas 3 variables que me dio. Perfecto. Bueno, pienso que hace mucho tiempo, justamente cuando yo tenía 21 años, había sentido justamente una especie de desesperación, una angustia. Sentía que no había hecho lo suficiente como que me pasé mucho leyendo, me pasé mucho así de nerd, por decirlo así. Y como que a esa edad dije, bueno, sería bueno salir a hacer nuevas cosas, disfrutar. Ajá. Entonces comencé a hacer temas diferentes, me lancé de bungee jumping, Ya. hice cosas que no era. Pero pasó el tiempo y me di cuenta de que no necesariamente sea yo, pero me di cuenta que tampoco uno tenía que encerrarse, ¿no? Y a raíz de eso recuerdo también de que había tenido, digamos, una cierta pugna con mi madre, que justamente pues puse el nombre Angélica. Ya. Pero es interesante con ella porque realmente ha sido una persona bastante importante de mi vida, pero en todo caso ha sido una persona con la cual he podido reflexionar bastante. O sea, con ella converso, es una persona bastante interesante de conversar, con ella reflexiono, asumimos justamente esa postura. Y bueno, y Ibarra, ¿no? Y fue en Ibarra. Fue en Ibarra. Ya, excelente, y creo que estuvo con el tiempo perfecto ahí, ya le chequearemos, pero creo que fue 1 minuto exacto, estuvo muy bien. Pero fue vívido, o sea, esto es parte de usted, ¿no es cierto? O sea, es real lo que dijo. Claro, no, totalmente. Ahí ya, Sí, pues sí. es brutal, o sea, por lo general, eh, como que se improvisa la historia de otra persona Oh, que a lo largo termina siendo una historia muy similar a la que uno vivió. ok. O sea, es Bueno. muy interesante, entonces, pero muy bien, o sea, hoy usted vino y rompió todo eso, pero está excelente. Y pues ya, nada más, yo quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues me siento un poco como que le di paz al alma, siento que el conocimiento libera el alma y uno dice, chévere, desde mi perspectiva, ¿a usted qué tal le pareció estar por aquí? No, increíble. La pasé súper bien y bueno, qué bueno que existe este espacio. Gracias, y qué bueno que tampoco nos chumamos tanto, perdón norteñito, como siempre, pero gracias por estar apoyando enérgicamente. Hay una preguntita que solemos hacer, salud. Hay una preguntita que solemos hacer y es la pregunta encachada del día. Entonces en esta pregunta usted va a decir algo que alguna vez le llamó la atención y nunca le dio respuesta, o quizás quisiera escuchar la respuesta de los que nos están viendo, de aquí mismo se sacará una respuesta. Sí, de hecho, no sé si será que como desdoblamiento, pero Ya. alguna vez yo me acuerdo muy joven, miraba algún punto y me sentía justamente en ese sentido, ¿no? Así como que esto no es real, o sea, no. Entonces era un tema así como, entonces eso realmente quisiera indagar, ¿no? Si es posible de que eso, ¿no? De pensar de que realmente esta realidad no sea nuestra. Pero yo sentía, yo de muy joven me pasaba, me veía un punto, entonces era como que me entraba en una situación de decir, no, esto no existe así. Pero y temblaba, o sea, sentía que temblaba. Que locura, eso puede quedar para otro podcast. Yo también tuve una experiencia pero brutal y siento lo típico de que se habla de una Matrix y todo esto. Ajá. Viendo ver una serie que se llama Robots, Deeds and Love o Love, Robots. ¿Sí has visto esa? Hay una que... Sé que está popular, ya lo voy a, ¿Ah, sí? ya lo voy a revisar. A mí recién me recomendaron, o sea que sí está ya media conocida. Claro, claro. Como que se ve la realidad, o sea, y a veces pasa, no sé, hay tantas cosas, como decía Descartes, y creo que siempre lo digo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y creo que sí, podría existir otra realidad y que esta realidad sí solo es una, no sé, una apariencia nada más, pero podría quedar para otro podcast desde su perspectiva histórica, como que sería como que no, mijo, sabes, tú dices eso, pero pasó esto. Yo le diría, pero ¿cómo comprueba qué pasó si usted no estuvo ahí?
No, pero es que existe escritos y existe evidencia Claro. y todo esto. Pero sería interesante, ahí Sí. sería más como que de lado y lado ahí. Ajá. Pues bueno, si es que les interesaría igual, pues Dios mediante, nos estaremos viendo otra vez. Y les agradecemos por este amor Bendiciones. y buenas vibras. Buenas Esa es.